Hay un versículo que quiero que ustedes me acompañen aquí, y eso está en el libro en la carta más bien de Efesios, capítulo 4 y verso 17. Y mire, fíjese lo que dice Efesios 4:17, dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y fíjese que Dios aquí, hermano, nos está hablando acerca hay una comparación entre los que ya son hijos de Dios y aquellos que están en el mundo viviendo. Y una de las cosas que el Señor nos afirma aquí en su palabra es de que nosotros somos diferentes a los que están afuera. Tenemos que actuar diferente, tenemos que pensar diferente. Fíjense, no critiquemos a las personas que están afuera, hermano. No critiquemos la forma de pensar de ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos están entenebrecidos, hermano. Su mente, su entendimiento están entenebrecidos. Y miren, usted se ha metido alguna vez a un cuarto oscuro que no conozca. Y si hay cosas allí, en ese cuarto oscuro, se lo he puesto que nos tropezamos, porque no conocemos. Pues es lo mismo en la mente entenebrecida. Cuando hay un entendimiento entenebrecido, hermano, hay ignorancia. Y mire, esta gente dice que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Entonces, ¿cuál es hermano, cuál es la importancia de que tú absorbas conocimiento? Fíjese, usted está leyendo Proverbios, ¿verdad? Ok, en Proverbios, ¿usted se ha dado cuenta algo muy importante en el primer capítulo de Proverbios? ¿Para qué sirve ese libro? ¿Sí se recuerda? ¿Sí? Sabiduría, para dar sabiduría. ¿Qué más? ¿Cómo? Inteligencia. Menciona mucho que sin la sabiduría no hay nada, que el hombre no tiene nada, porque la sabiduría está desde el principio de la creación. La sabiduría estaba con Dios, y sin la sabiduría el hombre no es nada. Fíjese que en realidad la sabiduría, hermano, es importante para nosotros. Y dice la Biblia: el que busca mi consejo y mi conocimiento adquiere sabiduría, dice. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando usted nos damos cuenta, hermano, nosotros no podemos tener la mente entenebrecida. Porque si la mente está entenebrecida, hermano, estamos siendo comparados con la gente de afuera. Pero aquí dice que Dios, hermano, habla de que esta gente tiene ignorancia. ¿Y por qué tiene ignorancia? Porque no busca la sabiduría. Y entonces se endurece el corazón. Entonces aquí quiero parar un poquito en esto, porque si hay dureza de corazón, quiere decir que hay ignorancia, ¿o no? Amén. Usted se recuerda que el Señor Jesús, cuando les dice a los discípulos y los amonesta y les dice: ustedes, ¿hasta cuándo deben estar con ustedes? Duros de corazón. En aquella tormenta Jesús, hermano, va dormido, completamente dormido. Y los discípulos, hermano, aquella tormenta se desata y los discípulos van asustados porque se van a morir. Se sienten que se van a morir. Miren que hoy llovió aquí en el este de Las Vegas. Y yo andaba ahí, pero yo andaba en una mina, metido, hermano, lejos, ahí en la Lake. Andaba cargando los tanques, y de repente vi aquella nube negra que venía y empezó a llover, pero con granizo, y empezó a pegar aquí, hermano, que el granizo empezó a caer,
Y de repente el que me estaba cargando me dice: muévete, dale. Me dice: toma los papeles y te vas corriendo ya. Andate de aquí porque va a haber un overflow. O sea, se iba a inundar todo ahí en la mina. Y como ahí solo un caminito así, mire, para llegar ahí solo un caminito de tierra. Y agarré yo, hermano, y empecé a manejar. Y mientras que yo iba, ya los ríos se empezaban a formar. Y entonces yo le dije a un amigo que estaba también cargando, le dije yo, porque él se quedó atascado y lo ayudaron a salir de ahí con un tractor, pero él ya no lo cargaron, él iba vacío. Y entonces entonces yo ya iba cruzando ese camino. Cuando iba cruzando el camino, 2 carros venían atrás de mí, 2 pick-up, 2 trocas, porque, hermano, mientras que yo pasaba en el agua, abría el camino. Y entonces, hermano, cuando yo iba pasando todo eso, le digo a mi amigo, me llama, y yo le digo: mira, ya empezó a llover recio, ahora lo que tenés que hacer es agarrar el camión y manejar rápido, no vayas a parar, no te vayas a detener, porque si te detienes, ya te llevó el río. Y mire, hermano, al ratito me llama: me llevó el río, vos me dijo. La dije yo: aquí estoy parado, ya no se mueve el camión ni para adelante ni para atrás. Hermano, y el agua ya estaba llegando. Usted sabe que la grada de un camión es como por acá, para subirse. Hasta ahí ya llega el agua. Y me dijo: ¿qué hago? Me dice: llamo 911, ¿qué hago? Me dice: a la empresa, porque aquí estoy en medio de la nada, me dice. Y se quedó otro carro atrás de mí, me dice, y pobre, ya se lo estaba comiendo. Y yo le dije: ¿y por qué no manejaste rápido? Te lo apuesto que manejaste lento. Y me dice: no, es que sentí que no podía hacerla, me dice. Y no, me dice: quedó atascado ahí. Yo no sé cómo salió de ahí, hermano, pero ahí dejó el camión tirado y se fue. ¿Y qué pasó ahí? Hermano, de que el consejo no lo agarró. En vez de manejar rápido en esos momentos es donde uno, hermano, ya cuando uno tiene experiencia manejando, uno ya no para ni para frenar ni meter el freno, usted ya no puede frenar. Y entonces cuando él ya venía, lo que hizo fue pisó el freno, desaceleró y se quedó atascado. Y así pasa. Cuando no hay conocimiento, nos podemos quedar atascados. ¿Por qué motivo? Porque cuando ya hay experiencia es porque ya el conocimiento va avanzando, y el Señor dijo: y conocerán la verdad, y esa verdad los va a hacer libres a ustedes. Amén. Entonces, hermano, el buscar el conocimiento es importante, es sabiduría. Y es por eso la importancia, hermano, de que nosotros tenemos que esforzarnos, porque en lo que yo me estaba refiriendo en Proverbios capítulo 1, y dice, fíjese lo que dice: ¿para qué sirven los proverbios? Y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría. 1, para aprender instrucción. 2, para discernir dichos profundos. 3, para recibir instrucción. 4, en sabia conducta. Para justicia. 5, para juicio y equidad. 6 y 7, para dar a los simples prudencia. 8, y a los jóvenes conocimiento. 9, y discreción. Y miren, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para aprender proverbios. Hermano, y entonces aquí nos damos cuenta de algo. Usted sabe que toda la Biblia son proverbios, hermano.
son alegorías, muchas veces son cosas que están encriptadas y que Dios las revela. Y aquí es donde nosotros debemos de considerar, hermano, de que muchas veces nos vamos a enfrentar contra enemigos. Y el Señor, a través del conocimiento, lo que nos da, que es libertad. Y esa es la comisión que Jesús vino a hacer. Pero yo estaba hablando acerca de esta comisión, hermano, acerca de los cautivos, porque aunque vamos en una evolución, hermano, nosotros tenemos que ir de libertad en libertad. O sea, no quiere decir que tú y yo seamos completamente libres ya. Hay cosas que nos esclavizan. Pero el problema, ¿dónde está? Está, mire, en la mente. Porque la mente, hermano, te esclaviza. ¿En dónde tienes tú tus batallas para buscar a Dios? En el mundo. Pero ¿dónde decidís si buscar a Dios o no? En la mente. Cuando se te presenta la tentación, ¿dónde se te presenta? En la mente. Cuando tienes algo, hermano, que tú, por ejemplo, tu crítica y tu juicio provienen de aquí, de la mente. Y hermano, muchas veces nosotros juzgamos mal y criticamos y hablamos de la gente, hermano. Y eso no es así. Porque el que es sabio, ¿qué dice la Biblia que era? ¿Para qué sirven los proverbios? Que te da sabiduría, equidad, pero también te da el control en tu boca. Equidad y juicio. La discreción. ¿Por qué, hermano? Porque entonces tu mente va cambiando. Entonces yo quiero continuar porque esto lo hablamos la otra vez. Y entonces, mire, aquí estaba hablando acerca de los que estaban en cautividad en Babilonia. Babilonia significa confusión. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había llevado cautivos a Babilonia y volvieron a Jerusalén, a Judá y cada uno a su ciudad. Pero en realidad lo que cautivó a esa gente en lo espiritual fue la confusión. Lo primero que llega, hermano Daniel, cuando llega a ser cautivo del rey de Babilonia, lo primero que le cambia es el nombre. Y le dicen, tú ya no te vas a llamar Daniel, tú te vas a llamar Belsasar. ¿Y qué es lo que hace el diablo, hermano? Te empieza a quitar la identidad de quién eres tú, delante de Dios y en el mundo espiritual. Y entonces te empieza a confundir, porque es una atmósfera. La confusión es una atmósfera que puede estar involucrada a la mente. ¿Alguna vez tú has estado confundido? Y no sabes qué hacer. Y dices, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que conviene o no conviene? ¿Será que esto o no? Amén. Y eso es una confusión, hermano. Pero mira pues, pero la confusión espiritual aún va más allá, más profunda. Porque la confusión espiritual lo que quiere es destruir la identidad del cristiano. ¿Quién eres tú? A veces no hacemos ya la obra de Dios, hermano, de convencer a la gente acerca de Jesucristo, o de hablarles de Jesucristo, o nos cansamos de decirles de Jesús, porque no creemos ya en nosotros, o creemos y decimos, este no se va a convertir, ni aunque ya le haya hablado por 50 años, dice la persona. Mire, mi abuelita, mi bisabuela, perdón, oró por mi abuelo durante 50 años. 50 años. Mucho tiempo. No, lo ponía en el maicillo a mi abuelo cuando llegaba mi abuelo borracho. Lo tencas, decía, y le vas a pedir perdón a Dios. Y mi abuelo era a la única que respetaba. Yo ya no lo conocía a ella, porque mi bisabuela ya no lo conocía, a mí me contaron la historia.
Y fíjese que ella siempre oraba para que mi abuelo se convirtiera. Mi abuelo se convirtió ya como a los 70 años. Y cuando mi abuelo se convirtió, ella ya no estaba viva. Pero mire, pero la convicción que ella tenía, ella no estaba confundida en su mente de perder la esperanza. 50 años. Hermano, a veces nos confundimos y decimos, Dios, como que yo creo que Dios no me escucha. Y nos confundimos, hermano, en decir, hermano, en confundir lo que es las promesas de Dios, hermano, en nuestras vidas. Si Dios quiere usarte a ti, pero quitándote de la esclavitud de la confusión. ¿Usted alguna vez le ha puesto un apodo o algo? ¿Sí le ha puesto apodo o no? Qué feo, hermano, que le pongan apodo a uno, hombre. En el trabajo. ¿Cómo caer mal eso, hermano? Me recuerdo en el colegio, a mí me decían algo, hermano, que a mí me daba vergüenza. Vergüenza, hermano. Ni lo digo, Ahí en mi trabajo hay uno que le pusimos calambre, ¿saben por qué? Es un alivio cuando se va. Y entonces, hermano, ¿qué vienen los apodos? A hacer, hermano, a cambiarle la identidad a alguien. Le cambian la identidad, lo ministran. Mire, a mi primo, nosotros le clavamos mongol. Así le pusimos a mi primo. Y mire, siempre el mongolito, ese es mongol. Y aquel siempre hacía las cosas mal. Siempre. Mire, todo se le caía de la mano. Todo lo botaba. No lo cruzaba la calle, casi lo tiraban los carros. Era creo que los dos mongol, decíamos vos, mongol, le decíamos vos, ese puro mongolito, ay, que está molestando, decía. Pero mire, hermano, en la ignorancia de nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento. O sea que mi mente estaba entenebrecida y yo, hermano, siendo partícipes de Babilonia. Fíjense. ¿En qué sentido? Cambiándole la identidad y ministrándole algo que era de parte de las tinieblas. Bueno, a Daniel le dijeron, tú te vas a llamar Belsasar. Y Daniel no se dejó. ¿Usted se da cuenta? Siempre le siguieron diciendo Daniel. ¿Por qué? Porque él no se dejó involucrar por la confusión. Porque Daniel era sabio. Entonces, ¿qué pasa con Daniel, hermano? Daniel le van a cambiar hasta la comida y le van a decir, te vas a comer la comida del rey de Babilonia ahora y la bebida. Y Daniel se opone a eso, hermano. Dice, no me voy a dejar contaminar por la comida del rey. Y le dijo al que lo cuidaba, le dijo, dame 10 días, yo voy a comer legumbres y no me des comida del rey. Y si yo estoy mal, entonces tú me das la comida del rey después. Y hermano, a los pasados 10 días dice que él estaba más rollizo que todos los demás. ¿Por qué? Porque él no se dejó confundir. Si tú te dejas confundir de quién eres tú, hermano, te involucra eso en tu mente y te apaga. Porque tú eres útil, pero a veces nos sentimos inútiles en Dios. Y eso, hermano, es una esclavitud donde Dios quiere quitar prácticamente la confusión. Pero otra de las cosas de Babilonia, que, hermano, la palabra Babilonia viene de Babel, porque allí se forjó aquella torre. ¿Se recuerda? La torre de Babel. ¿Y por qué le puso Dios? ¿Y qué hizo Dios con esa gente que estaban construyendo la torre? Les confundió el idioma.
¿verdad? La lengua. O sea que en Babilonia nadie se entiende. Uno dice una cosa, el otro jala para allá, el otro jala para allá, el otro jala para allá. Nadie, hermano, no hay unidad. Porque en Babilonia no existe la unidad. O sea, en el mundo espiritual, porque hay confusión. ¿Usted ha visto gente que está confundida porque hay un terremoto? ¿No ha visto usted los videos cuando empieza a temblar la tierra? Cómo la gente agarra uno para otro, otro para allá, otro para allá, otro para allá. ¿Qué importa? Que se salve el que pueda. Se le chequea el cerebro, ya no pueden pensar bien. Pues hermano, nosotros debemos de aprender algo. Que si no tenemos unidad es porque posiblemente Babilonia está permeando y esclavizando. Fíjese que la iglesia, hermano, de Jesús, bueno, la única vez que estuvo unida, que dice la Biblia, unánimes, en el aposento alto, buscando al Espíritu Santo. Entonces póngale que nosotros, hermano, aquí, yo siempre he considerado esto. Dios empieza de lo poco a lo mucho. Así es Dios, así trabaja Dios en las cosas correctas. Porque Él te enseña a aprender a apreciar lo poco, lo pequeño. Porque entonces, si tú no aprecias eso pequeño y eso poco, olvídate que vas a apreciar algo grande. Jamás. Entonces, hermano, aún en lo poco, nosotros somos pocos. ¿Cómo está nuestro lenguaje? ¿Cómo está nuestra forma de comunicarnos? Porque, hermano, si solo nos comunicamos, hermano, en un sentido religioso, entonces, hermano, hay que salir de la confusión. Porque, póngale un ejemplo. Yo no sé si usted viene de alguna otra iglesia, pero yo sí vengo de otras iglesias. Y fíjese que una de las cosas que sí dañan al corazón es cuando a los hermanos no le importan a los otros hermanos. Y entonces dice uno, solo importa el que aporta, pero el que no aporta, que no importa. Y no es así. Somos un alma. Pero mira pues, la pregunta es, ¿cómo miras tú a tu hermano? ¿Cómo miras a los hermanos que están aquí, hermanos? No solo los que están aquí, a los que tú reconoces que se congregan acá, ¿cómo los ves? ¿Conoces dónde trabajan? ¿Conoces, hermanos, cuántos hermanos tienen? ¿Conoces si sus papás están vivos o están muertos? ¿Conoces, hermano, si de qué parte exactamente vienen? Hermano, ¿te conoces un poquito acerca más de tu hermano? Porque a veces, hermanos, solo nos importamos nosotros. Y no es así. Porque en Babel no existía ya la unidad. O sea, dejó de existir cuando Dios confundió las lenguas. Y desde ese momento la gente ya no se entendía. Y lo que hizo fue salir. Y se confundieron. Imagínense, el otro hablaba persa, el otro hablaba caldeo, el otro hablaba hebreo, y empezaron a hablar y no se entendían. Y hay iglesias, hermanos, mire pues, hay iglesias ya formadas. ¿En qué sentido formadas? En que ya hay más servidores, usted está viendo que ya se distribuyen departamentos y todo eso, pero no quiere decir que no haya confusión en ese lugar. Porque usted le pregunta, mire pues, usted le pregunta a las personas las que platicó en algún momento,
si conocen de su persona. Y hay muchos que no conocían ni siquiera que sus papás estaban vivos o estaban muertos, ni siquiera de dónde usted había nacido. Y solo que van, bendiga, ¿cómo está? Bienvenido, hermano. Dios lo guarde, Dios lo prospere. Sí, gloria a Dios, en victoria, hermano, que esto y lo otro. Pero hermano, pero no le interesaba. No le interesaba la vida del otro. Y el otro tal vez en una gran batalla, ¿no? Y en una gran batalla, en una gran tribulación, venía el otro a la iglesia. Y el otro le dice: ¿qué carita cargas? Así mejor ni venís, mejor ni vengas a la iglesia. Hermano, y en unas bromas tan pesadas. ¿Por qué? Porque no es el mismo lenguaje, porque no hay una lengua de discípulo, hermano. Pero es por Babilonia. Porque va a haber, es confusión, y lo que hace, hermano, es confundir a la gente. Tú tienes convicción y seguridad, hermano, cuando tú caminas. Tienes que tener esa convicción. Y obviamente como humanos vamos a tener momentos de dudas. Pero si tú toda tu vida se la basas en dudas, hermano, es porque hay una esclavitud que se llama Babilonia. Y Dios quiere quitar esa confusión. Ahora, la cautividad cambia y somete. Cambio de nombre en Babilonia. Identidad. Hermano, quiero detenerme ahí. Esto lo puede usted encontrar en Daniel 1:7. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Usted es sacerdote del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está convencido usted de eso o no? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote conoce la palabra y ministra en el lugar santo. O sea, que ministra la presencia de Dios, ministra, sabe orar, sabe, hermano, introducir al mundo espiritual. Pero conoce la palabra, conoce la doctrina. Y hay personas que, hermano, yo llegué a decirle a hermanos: hermano, vos sos sacerdote, sí, tenés que conocer la palabra entonces, porque un sacerdote un sacerdote que no conozca la palabra. Pero nosotros somos dice Pedro, que somos del real sacerdocio. Entonces tú tienes identidad. Pero esa identidad se tiene que forjar por dentro. Pero la cautividad hace que esa identidad no se forje. Porque la identidad, hermano, yo le decía a un hermano hace poco, y le decía: vos no vas a poder llegar a tu propósito en esta tierra si no llegas a tener tu identidad bien clara quién eres. Porque, por ejemplo, aquí está el hermano, yo conozco su identidad, que él se llama Santiago. Pero su identidad espiritual, hermano, él la debe de tener convencida y conocer quién es él espiritualmente. Y esa convicción, hermano, lo que te va a hacer es que te va a hacer una persona segura de ti mismo. Alguien que está inseguro de sí mismo, hermano, es una persona inestable en todos sus caminos. ¿Usted ha conocido gente insegura? Y eso, hermano, debe de llegar a que el enemigo a las personas quiere robarles la identidad. ¿Cómo? En la cautividad, siendo cautivo. Pero el Señor Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo el Señor en el capítulo 61 de Isaías? Vino a darle libertad a los cautivos. ¿Y cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vino a darle la libertad a los cautivos? A través de su palabra, a través de la sabiduría y del conocimiento, de la inteligencia, que es lo que habla Proverbios.
Es lo que estábamos leyendo en el capítulo 2 y 3 de Proverbios. Perdón, el versículo 2 y 3 del capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Jesús, hermano, fue enviado para que no te quiten la identidad, sino que te la firma. Y entonces, otra de las cosas que viene a cambiar y a someter la cautividad es cambio de comida, que es doctrina. Y miren que el apóstol ha estado hablando y martillando mucho acerca de la doctrina. Él dijo: yo estoy conforme en el ministerio que se hagan congresos de danza. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Estoy inconforme de que hay iglesias que solo se paran para testificar. Y puro testimonio. Y ahora que pase fulano, hermano, yo estuve en una iglesia así. A nosotros nos iban a enviar como pastores a una iglesia que yo le conté que se había muerto el pastor. Y hermano, un desorden que había en esa iglesia, hermano. Que el predicador era un haitiano. El que quería quedarse con el local porque ese local ya estaba comprado por la iglesia, pero el pastor se había muerto. Entonces la hermana que se había quedado encargada de los hermanos, ella estaba buscando un pastor, y entonces le pidió la ayuda a este haitiano. Yo no sé ni cómo llegó el haitiano ahí, hermano, pero el haitiano tenía una iglesia de negritos, y el haitiano llegó y dijo: oh sí, yo me encargo, dijo, así yo pongo, así yo estoy aquí que con usted, yo te voy a cuidar. Que era el lugar, el dinero. Y entonces, hermano, cuando nos invitaron a nosotros, nos enviaron a 3 parejas, 2 ancianos y nosotros, y nos enviaron a predicar. Y entonces, hermano, yo vengo y, tocado por Dios, hermano, profeticé: así dice el Señor, y de una profecía. Y entonces cuando la hermana esta encargada agarró el micrófono y dijo: ay, gloria a Dios, que Dios nos habló por el profeta. Y yo dije: yo ya no soy profeta. Tengo el don de profecía, pero no soy profeta. Y entonces dijo ella: aunque unos ya no creen en profetas, pero él es un profeta, dijo. Y yo sé que usted tal vez no cree, pero usted es un profeta. Y yo dije: no, yo no soy un profeta. Dije: yo sé cuál es mi identidad. Maestro sí puedo ser, dije yo, porque a mí me gusta enseñar, pero profeta yo no soy, dije yo, porque a mí no se me mueve, porque las cosas del profeta se le tiene que mover un profeta: visiones, sueños, hermano, revelaciones, hermano, son tantas cosas que lleva un profeta. Dije: no, yo conozco la palabra y puedo dar doctrina, y conozco doctrina, me gusta enseñar, pero yo profeta no soy. Y entonces yo cuando agarré el micrófono dije yo: hermanos, me tocó el tiempo para predicar. Gracias, hermanos, por el tiempo. Pero una cosa les voy a decir: yo no soy profeta, porque conocía mi identidad. Pero ¿qué pasa con otros? Profeta, ¿cómo sabía? Ay, ya se empieza a inflar, ¿no? Se empieza a exaltar. Ya se empieza a inflar como aquellos gallitos, hermano, como aquellos gavilanes que sacan el pecho y le dan el micrófono y dice: gracias, hermana, usted que no se lo reveló carne y sangre, eso Dios se lo reveló a usted, que yo soy profeta. ¿Verdad que me queda bien mi papel? Sí, hermano, y así hay gente engañadora. ¿Por qué? Porque no tienen doctrina. El apóstol Sergio hablaba acerca de que habían tocado una alabanza. Dijo: hay una alabanza, dijo él, que la cantan, y yo les dije a los hermanos que ya no la canten. Que dijo, la que dice: sube, 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 pero hay un inicio donde dice: haremos guerra en las naciones, y nosotros no hacemos guerra. O sea, nosotros no vamos como quien dice, que usted diga: yo proclamo guerra aquí. Eso solo lo puede hacer
Dios. Por eso la gente a veces se va, hermano, a hacer guerra espiritual y sale bien, pero bien arrastrado, hermano. Porque no lo están llamando, hermano. No, mire pues, si el enemigo lo va a visitar a usted, enfréntese contra el enemigo y Dios le va a dar la victoria. Aleluya. Pero no vaya a buscarlo. No vaya a buscarlo, porque si usted dice, le voy a hacer guerra al diablo, y el diablo, hermano, tal vez baboseando por otro lado andaba, y de repente, hermano, usted va a buscarlo, y entonces el otro dice, me viniste a buscar. Hermano, una de las cosas que el rey David decía, Señor, ¿iremos a la guerra? ¿Iremos a la batalla? Y el Señor le decía, no, van a perder. Entonces no iba a David. Y después dice, tráigame, le dice a Abiatar, hermano, al sacerdote, le dice, fíjese al sacerdote. Y le dice David, tráeme mi efod, me lo voy a poner. Él era de la tribu de Judá, pero él vivió en la gracia, o sea, en un tiempo de la ley, dentro de la gracia, hermano. Y se pone el efod David y le empieza a consultar a Dios y le dice, ¿iremos a la batalla? Y el Señor le dice, no, le dice, sí, vayan, yo les doy la victoria, y los derrotó. Entonces, la doctrina es importante, hermano. Mire, hay iglesias, pero hermano, cantidad de gente sin doctrina. Usted le habla de la Biblia a esa gente y de la doctrina, no les van a responder. Yo decía, si te dan el privilegio para abrir servicio, hermano, yo me daba cuenta que muchos que les daban el privilegio para abrir servicio, el libro de los Salmos. Vamos a leer los Salmos. Pues yo decía, ¿será que esos salmos leen? Dije yo, ¿verdad? En mi mente, ¿esos salmos será que estarán en la Biblia? Si la Biblia tiene 66 libros y saber cuántas palabras. La doctrina es importante, porque ¿sabes qué? La doctrina te da a ti comida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Qué pasa si tu cuerpo, los que hicieron ayuno, hermano, me dijo, ¿cómo se llama? Un hermano, ¿cómo me costó un poquito? Usted me dijo, porque así se debilita el cuerpo. No, dije yo, pues, cuando uno no está acostumbrado, hermano, sí siente uno hasta dolor de cabeza o le da mal humor. Y hermano, y hay una debilidad en el cuerpo por un día que no comió. Y el espíritu, ¿cómo estará el espíritu? Hermano, si el espíritu también come. Ahora la pregunta es, ¿qué comes? Porque si hay comida de Babilonia y te empiezan a dar comida del rey de Babilonia, te van a confundir. Y vas a decir, no, pues esta es la verdad. ¿Cuál verdad? Otra de las cosas que cautiva y cambia y somete a la persona es el cambio de lenguaje, forma de hablar, Daniel 1:4, y cambio de adoración, idolatría. La idolatría es una de las cosas más fuertes que existen ahora. Porque la gente dice, yo soy seguidor de esta persona en las redes, yo soy follower, hasta hermano le ponen follow, y mire, empiezan a ser idólatras a líderes evangélicos, empiezan a ser líderes, a ídolos, idolatran a ministros, idolatran a gente de la alabanza, grupos de alabanza, hermano, y yo me pregunto y digo, mire pues,
Yo me daba cuenta de algo bien extraordinario, pero tan cierto, que cuando iba a venir, hermano, una persona importante a predicar, que era famosa en las redes sociales, toda la alabanza bien encapuchada. Bien entacuchada, bien acróbata, hasta del mismo color, todos así, pero súper bien. Pero era otro servicio normal, regular, que no iba a estar ese personaje. Hermano, no había elegancia. O sea, no había, creo que ya saco, corbata y toda la cosa, chaleco y todo. No, hermano. Entonces yo me empecé a preguntar y dije, bueno, ¿a quién venimos de verdad a buscar? Sinceramente, ¿a quién venimos a buscar? Venimos a buscar a Dios. Amén. Y su misericordia. Gloria a Dios. Venimos a buscar a Jesús. Póngale que esté predicando Jimmy Swaggart. ¿Usted conoció a Jimmy Swaggart? Bueno, es uno de los grandes predicadores de antes. O David Wilkerson. ¿Sí conoces a David Wilkerson? No, ni siquiera les puedo traer a Cash. Les puedo traer a Cash. Luego, predicadores muy famosos en el tiempo de antes. Bien usados por Dios, hermano. Y la gente a veces, hermano, dice, bueno, va a estar el fulano tal. Sí, ahí sí. Voy a tener que ir verlo intachable, intocable y toda la cosa, hermano. Pero si va a estar fulano, no importa. El otro no importa, ese sí me importa. Eso es idolatría. Porque Dios, hermano, sí mira lo que hay adentro del corazón. Y entonces él empieza a ver a qué le das importancia. ¿Y qué tanto le das importancia? ¿A quién le das importancia? ¿Y quién es un peso más grande? Hermano, yo de verdad con todo mi corazón, yo respeto y amo al apóstol Sergio Enríquez. Y hermano, yo lo he escuchado por años, desde que tenía 7 años de edad. De años. Cuando era pastor allá en Guate, zona 5, cerca de la Palmita, por el pueblo cantero. Caminando me iba yo, pues si yo estudié ahí, hermano, en el colegio que él forjó. Pero hermano, yo veo que hay personas que han llegado a idolatrarlo. Y hermano, impresionante, pero hermano, cuando hay momentos de agarrar el micrófono y no pues quedamos las gracias al apóstol, mi padre, y yo nunca oigo, hermano, tanta alabanza cuando empiezan a agradecer por el privilegio a Dios, pero a él sí. Y no es que él tenga la culpa, son las personas que tienen escondida la idolatría, pero eso está en Babilonia. Eso es en Babilonia. Eso es, hermano, es una influencia de Babilonia y es algo cautiva la mente. Mira, si hay un hermanito que ni es famoso, ni lo conoces y se te sienta pero lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo, hermano, y te dice, mira, el Señor me habló y me dijo esto, que mira, esto, solo con eso, hermano, ya le hiciste. Si cuando Dios te quiere bendecir, hermano, te va a bendecir, pero dale siempre la gloria a Él. Yo con esto voy finalizando. Génesis 14:14. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. El apóstol ayer predicó acerca de Dan, ¿o no? Y este estudio yo lo he hecho desde hace 2 semanas.
Pero mire pues, Dan, ¿qué significa Dan? Para los que oyeron al apóstol ayer. Él explicó de 4, ¿verdad? Y el último era Dan, porque estaban los primeros hijos y Dan llegaba. Pero Dan es la serpiente que se junto al camino, pero también es el juez. Dan significa alguien que juzga. Juez. Es un juez, ¿verdad? Sí. Sí, juez. ¿Eso significa? Sí, juez. Va. Es el que juzga bien las cosas. Y entonces fíjese que dice, y salió en su persecución hasta Dan. ¿Hasta dónde? Hasta donde hay un juicio. ¿Por qué, hermano? ¿Quién estaba cautivo ahí? Lot. Se habían llevado Lot. ¿Cuántos cautivos hay en tu casa, hermano? Y tú tienes que ser un Abraham. Dios te ha dado autoridad a ti, te ha dado sabiduría, te ha dado inteligencia para que tú le hables, hermano, a tus familiares. Hermano, tú tienes, pero de parte de Dios para sacarlos a ellos de la esclavitud. No, porque aquí Abraham, hermano, dice que su pariente había sido llevado cautivo. Pero a veces cómo juzgas a tu familiar? ¿Cómo lo juzgas? Aquel que está perdido, el que está mal. ¿Cómo empiezas a juzgar las cosas, hermano? Empiezas a decir, no, esta persona jamás va a cambiar. Y lo entierras y le pones una cruz. En vez de decir, Dios lo va a cambiar, tal vez mañana será el día, dice la canción. Entonces, hermano, yo creo que nosotros debemos de ir cambiando nuestra forma de pensar y de poner un juicio totalmente diferente. Si tú tienes a una persona, un familiar que está cautivo, que está esclavizado, háblale de Jesús. Háblale sin cansarte. Y se va a convertir tarde o temprano, porque Dios te va a poner palabras de sabiduría y te va a poner palabras de entendimiento y misericordia sobre todas las cosas, hermano. Amén. Mire, le doy un consejo: por la gente perdida, tenga misericordia. Por su familia que está perdida, tenga misericordia, porque están entenebrecidos. Este es el tiempo donde Dios quiere levantar gente como Abraham para poder rescatar a la gente que está en sus casas, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta